Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tengo malas noticias. El canal Brother Fausto está en este momento baneado. Cometimos la imprudencia de no bajar el video de ayer, sabiendo muy bien de que la hermanita que llamó imprudentemente para dar su testimonio sobre, ustedes ya saben qué, hizo que desencadenara la advertencia de censura en TikTok y debimos haber tomado las medidas pertinentes en cuanto a YouTube, porque ella se tomó la molestia de mencionar abiertamente esto, que ella y sus hijas y esto y lo otro, y eso es lo peor que puedes hacer. La campaña mundial contra detractar o de hablar mal de esto sigue vigente, y muy tarde ella se disculpó. Ya el daño estaba hecho y nosotros también cometimos la torpeza de no tomar la advertencia de TikTok, porque como que se está nivelando, como que todos van a tener un estándar ahora. No estoy hablando de centralización en sí, puede ser, pero más que todo hay un estándar. Y ese estándar es de que no se puede hablar en contra de esto, ni se puede recomendar en contra de eso, ni nada de eso. Así que la hermanita imprudente está baneada de por vida en mi canal. No vamos a recibir llamada de ella, al menos que lo haga por medio del WhatsApp. Y eso es lo que vamos a hacer con todos. Cualquier persona que no haga caso a nuestras indicaciones, yo me reservo totalmente el derecho de banearla de mi canal. Nosotros abrimos el canal y corremos un gran riesgo al hacerlo, porque sabemos que no podemos controlar la lengua de algunos. Para mí esta gente está endemoniada, y lo dije abiertamente en el canal, lo dije en el video, porque lo dijimos varias veces. Me dice la hermanita, nuestra coordinadora de México, que hay gente que no es atenta, que hay gente que no pone atención. Ese no es mi problema. Ese no es mi problema, ese no es mi asunto. El hecho de que tú... Déjalo en ambientalmente. ¿Qué pasa? ¿Significa que el micrófono está malo? No sé. Déjalo en ambiental entonces. Cambie con este, en el que no tiene relevancia. Entonces queremos advertirles, o les voy a advertir yo. Los que me conocen saben que yo no ando con juegos. Si ustedes insisten en tocar temas que no se deben de tocar y me causan a mí problemas de censura y de penalizaciones a mi canal, yo los voy a banear de por vida. Nosotros abrimos nuestros servicios para que ustedes puedan llamar y que puedan acatar las reglas y las condiciones que nosotros ponemos. Pero si se te chispoteó, no te creo. Es cuando en ese video advertimos mínimo 2 o 3 veces que no tocaran ese tema, y en los chats los hermanos les están diciendo no hablen de ese tema, y después llamas y lo tocas, ciertamente no, tú no estás mal, no eres tonta, estás poseída por un demonio y viniste al canal a hacerme daño. Así que como ya sabemos que eso es posible, como ya sabemos que eso va a estar pasando, nosotros vamos a tomar medidas drásticas para que ustedes no sean tan endemoniados de querernos hacer un daño, o vamos a tener que tomar otras decisiones, que las cuales no quiero mencionar. Así que para que lo sepan, persona que viole mis lineamientos comunitarios se las va a ver conmigo.
Así que estamos penalizados por una semana y vamos a dejar el canal de Brother Fausto en stand-by por un tiempo. Vamos a estar subiendo videos en diferido después de que hayan pasado por el filtro de los demás canales secundarios. Y entonces yo les pido a mis hermanos que están viéndonos en TikTok que vayan suscribiéndose a nuestro otro canal, el que está diseñado específicamente con este propósito. Hermano Fausto. Váyanse y busquen en YouTube Hermano Fausto. Voy a cambiar el link entonces de TikTok hoy. Se puede buscar con poner en el motor de búsqueda @Hermano Fausto, un misionero pegado. Tomen captura de pantalla, por favor. Hagan una captura de pantalla. Porque ahí está, Hermano Fausto. Nos pueden encontrar como @Hermano Fausto, un misionero. @Hermano Fausto, un misionero. Ahí no hay pérdida, excepto que pongan el número 1 en vez de UN. Es UN, misionero. @Hermano Fausto, UN, misionero, un misionero. Para que ustedes puedan tener acceso a los en vivos, porque lo más importante, aparte de las charlas, enseñanzas, son los en vivo donde hacemos cosas bien interesantes. Así que ayúdenos suscribiéndose a este otro canal, porque vamos a estar usando este más de aquí en adelante hasta que limpiemos el otro canal, Brother Fausto. No voy a volver a hacer en vivos en Brother Fausto hasta que hayamos quitado todos los strikes. Y eso tarda 90 días. Así que ya lo saben, por 90 días no vamos a transmitir en vivo en el otro canal, Brother Fausto. Me voy a encargar hoy de cambiar el link de TikTok al link de este canal. Sabemos que la gran masa, porque son 19,000, 17,000, 15,000, mínimo 7,000, 5,000, las personas que nos están viendo en las transmisiones en las noches, lo cual demuestra que hay una gran curiosidad, llamémosle así, por las intercesiones que hacemos. Mira qué dilema el que yo tengo. Es un dilema bien complicado. Hace mucho tiempo yo acepté el de que yo no voy a poder quedar bien con todos. El único hombre perfecto que todo lo hacía bien, que jamás existió, se llamaba Jesús de Nazaret, y mira cómo lo dejaron. Colgado de un palo, ensangrentado y desgarrado. Por un pueblo que recibió sanidad y liberación de él, donde resucitó muertos, donde sanó leprosos, mancos, cojos, ciegos, sordos, en fin, y no les importó. Un fin de semana lo estaban vitoreando como rey, fin de semana siguiente lo estaban matando como delincuente. Así que si hay algo que tenemos claro sobre la clase de gente que nos escuche, es que no son nada diferentes con la clase de gente, por no llamarle chusma, que había en el tiempo de Jesús gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así que no me vengan aquí a quererme convencer de que ustedes son monedita de oro, a quererme convencer de que ustedes tienen temor de Dios o que tienen amor a Dios, porque no es así, eso no es lo que se ve. Se ve indiferencia, se ve dejadez, se ve total y absoluta desidia hacia las cosas de Dios. Y nosotros, por lo menos yo como una persona que quiero seguir un camino cada vez más perfecto, trato de ser muy versátil y sigo el concepto que Pablo tenía, de que sería esclavo para poder rescatar a unos esclavos,
Sería libre para poder rescatar a algunos libres. Y sería judío para los judíos y gentil para los gentiles. O sea que Pablo tenía versatilidad. Y yo, tratando de adaptarme a esa versatilidad, he renunciado a la etiqueta de cristiano. Porque yo sé que los cristianos ven a los no cristianos, ¿verdad, amigo? Sí. Yo lo sé, los cristianos les gusta acusar, molestar, hostigar y provocar a los cristianos. Pero cuando ya no es cristiano, no se meten con él. Los cristianos son expertos en antagonizar a otros cristianos. Pero cuando se trata de una persona que es secular, incrédulo, con él no se meten. No, eso no importa. El diablo no lo ataquemos a los que sirven a Dios, para que probemos si son o no son verdaderos hijos de Dios. Esa es la mente del cristiano. Entonces, yo renuncié hace mucho tiempo a la etiqueta de cristiano. Hace poco Dante Gebel dio un mensaje muy parecido al mío. Y yo empecé a sospechar que Dante Gebel está empezando a escuchar mis videos. Luego habló de la justicia. Luego empezó a dar frases bien interesantes parecidas a las mías. Y este fin de semana pasado habló del pecadómetro. Y yo tengo, o sea, no puse la patente, no le puse la patente al pecadómetro, pero yo soy el que coined the phrase, el que hizo la frase inicialmente del pecadómetro. El pecadómetro que usan los religiosos. Y Dante Gebel mencionó el pecadómetro el domingo pasado. Y yo estoy plenamente convencido que él me está escuchando. Estoy plenamente convencido que Dante Gebel ha estado escuchando mis videos porque hay demasiada similitud. Pero bueno, no es por jactarme, no tiene nada de glorioso eso, porque las redes sociales están accesibles para cualquiera. Pero bueno, amigo Dante, yo llevo ya varios años enviando gente a tu congregación para que me permitas una cita de poder almorzar contigo. Yo pago. Vaya, yo pago. Te invito a un jugoso bistec brasileño o chileno o parrillada argentina, lo que quieras, porque sé que comes carne, igual que yo. Así que una invitación para Dante Gebel, que me permita la dicha de conocerte en persona y de sentarme media hora para hablar contigo y transmitirte lo que me fue revelado por Jesús mismo cuando Él vino por mí en el 2012 y que ningún hombre de Dios en todo el mundo predica excepto yo, y que es mensaje que deja atónito aún a los más férreos defensores de la Biblia y se asombran del conocimiento que me fue entregado. Si hay algo que predomina en cuanto al testimonio del hermano Fausto, es que el hermano Fausto tiene mucha sabiduría. Milton, hasta mis enemigos lo dicen. Bienvenido, Milton. Muy buen día, hermano Fausto. Buen día a todos los hermanos. Se les recomienda siempre estar atentos a los anuncios que hacemos, ¿verdad? De que se suscriban a los canales, que estén en los chats. El WhatsApp, es importante tener el WhatsApp porque ahí yo por lo general en los estados estoy poniendo el like, ¿verdad? Para que lo puedan ver. Y alguien que necesite información, ahí se les comparte. Y que se estén suscritos y que activen la campanita, porque alguna gente que ya tiene tiempo, ni eso hace, ni activar la campanita, porque hermanos no están transmitiendo. Es porque no has activado la campanita, el algoritmo no te va a avisar, ¿verdad? Pero para otras cosas, es que ahí donde, hermano, yo entiendo la frustración, porque para cosas malas la gente es, chispa. Pero para lo bueno, como que se bloquean, dejan que los demonios o los espíritus inmundos hagan desastre con ellos y no dicen no entender las cosas. La última vez que trataron de convencerme de que yo estaba mal, se reunieron 146 o 147, no me recuerdo exactamente, eran alrededor de 150 pastores de la confraternidad en Rosarito y Tijuana. Mis hermanos ancianos de Tijuana, aquel entonces, alquilaron un auditorio en una residencial de lujo, privada, y enviaron ellos mismos las invitaciones, porque yo no conozco a nadie, obviamente. No es mi país, no es mi estado, no es mi ciudad. Yo llegué nada más a cumplir la misión de entregar el mensaje y ellos se encargaron de enviar sobres, invitaciones a pastores, ¿no? A pastores, siervos de Dios, ministros. Y me di cuenta que había unos cuantos... vamos a ver cómo lo puedo decir. Me di cuenta que hubo unos cuantos mediocres sin credenciales, sin invitación, más que todo sin invitación,
que querían a huevo meterse a ir a la conferencia, según ellos, para ir a exponerme en mi cara mi falsedad. ¿Cómo puedo decirlo sin ofender a las mariposas? El atrevimiento de la mentalidad de derecho, que creen que tienen la potestad de obligatoriamente ir a un lugar donde no han sido invitados, donde no han recibido invitación a una residencia privada con alta seguridad, como Pedro por tu casa, para ir a mentarle la madre a una persona a quien odias porque te pagaron dinero para odiar, porque ni siquiera nada le he hecho, sino que sencillamente un mediocre que no llega a ningún lado, que solo recuerdo que se llamaba Jesús King, algo así, por ahí, que se hacía llamar Jesús King, algo así. Pobrecito ese tipo, digno de lástima. Pero el punto es de que cuando yo llegué, todos los siervos de Dios que estaban ahí no tuvieron manera de refutarme. Quedaron con la boca callada. Y el debate de la exposición, porque me hicieron preguntas, interactuaron conmigo, y yo les daba, ¿no? Yo les daba la filetada hermosa con la palabra como el Señor me ha entrenado. Y se quedaron callados. Y el debate se movió del énfasis de que si era la justicia a quién era el más justo. Y fue impresionante verlo, porque cayeron en su propia trampa, la trampa del ego, donde primero estaban como todos escépticos, así como que que nos viene a enseñar, que nosotros tenemos 50 años, 40 años, los grandes poporopas, y viene un mequetrefe cualquiera, viene un fulanito cualquiera, un insignificante predicadorcito del Parque Central de Tegucigalpa, Honduras, a enseñarles el gran misterio revelado del sacerdocio de Melquisedec, que nunca lo aprendieron en sus institutos teológicos. Y empiezo yo a mostrarles escritura tras escritura, 2 horas y media, y con comida y todo, porque hay que darle de comer a los panzones esto, si no, no llegan. Y después no tenían manera de refutarme absolutamente nada. Fueron quebrantados y luego transformaron el debate en quién de ellos era el más justo, y empezaron a exponerme sus obras, ¿no? A dar testimonio de ellos mismos, a ver quién era el más justo de ellos. Entonces, entendiendo para dónde iba esto, en vez de ponerme a competir con ellos, les dije: hermanos, les agradezco mucho su sinceridad y sus testimonios de que efectivamente ustedes conocen la justicia, entonces, y efectivamente ustedes son siervos justos. Pero la pregunta que les quiero hacer es la siguiente: si ustedes, sabiendo la justicia, la practican y la llevan a cabo, ¿por qué no le han enseñado lo mismo a sus ovejas? Grillos. Grillos, grillos, grillos. Silencio total. Porque ese es el problema, le dije yo. Que ustedes, teniendo el conocimiento del reino, no lo reparten a sus ovejas. ¿No son ustedes los que le están cerrando la puerta del reino entonces al pueblo de Dios? No me pudieron contestar. Verás, yo tengo eso. Yo no tengo diplomacia, yo no tengo protocolo, yo no tengo guante de seda. Yo te digo las cosas y te van a doler, pero te diré la verdad. Y estos hombres después, viéndose confrontados, tuvieron que tomar la decisión. O tenían humildad de admitir de que ellos estaban mal, o tomaban el camino de la prepotencia, soberbia, arrogancia, etc., y buscar falla en mí, en lo que fuera. Cada uno eligió su camino. ¿Qué fue lo que decidieron? Me es inconsecuente. Yo cumplí con entregarles el mensaje. Este camino es un camino cuesta arriba, porque por un lado, yo trato de salirme de las etiquetas de religiones, porque no quiero antagonizar a los incrédulos. No quiero antagonizar a los escépticos, a los que les repulsa la religión, y con justa razón les repulsa la religión. Estoy de acuerdo y concuerdo con ellos. Estoy de acuerdo en que repulsen la religión y concuerdo con ellos, porque yo también repulso la religión. Pero el hecho de que yo haya visto a Jesús mínimo 5 veces, o sea, entre 3 a 5 veces, porque dependiendo de tu punto de vista, si creerás o no que lo vi o no, mínimo 3 veces, ¿ok? Que vino por mí en el 2012. ¿Cómo puedo yo explicarte mi experiencia con él, el presenciarlo, el verlo, el atestiguarlo, el conocerlo en persona, sin sonar religioso?
¿Cómo puedo hacerlo? Es bien difícil para mí. Entonces, si yo más o menos insinúo que estoy hablando de Jesucristo y de aquel a quien yo conocí y que presencié, y que a quien conozco en persona, a quien adoro y que amo y a quien me he enamorado locamente de Él, porque Él es para mí todo. Él es todo para mí. No hay amor más grande que el amor que hay entre Él y yo. Por eso soy tan loco. ¿Cómo voy a expresar yo eso sin antagonizar a los incrédulos, a los ateos, a los agnósticos? No puedo. Entonces eso ya es decisión de ellos. Yo glorificaré a aquel a quien amo, a quien conozco, a quien sirvo. Pero tengo que ser muy claro y decirles, yo no soy cristiano, empezando por ahí. Porque para mí no hay más grande ofensa que me llames cristiano. Que yo no quiero tener nada que ver con esa chusma. Porque para mí los cristianos de hoy son los mismos demonios que habían en los fariseos y en los saduceos que perseguían y hostigaban a Jesús durante 3 años y medio. Así que para mí, ver a un cristiano, de inmediato se me encienden las alarmas de alerta. Porque yo conozco a los cristianos, lidio con ellos todos los días. Cristianos son los que me abrazan y que me dicen que me aman, pero luego me apuñalan por la espalda. Los cristianos son los más indiferentes. Nosotros recibimos más generosidad, más apoyo de personas que no son religiosas y de personas que no son cristianas que de los mismos cristianos. Eso dice mucho. Porque los cristianos que deberían de ser el estándar de la piedad, de la justicia, de la caridad, de la generosidad, son totalmente al revés, apáticos, indiferentes, fríos, por no decir tibios. En cambio, personas que no creen tanto, pero que están entrando, que nunca creyeron, pero que de repente descubrieron y que empiezan a entender las cosas y se enamoran de la sabiduría, del conocimiento y del poder, estos se convierten en personas que tienen más amor en sus corazones hacia nosotros y hacia sus siervos y hacia la obra que los cristianos que se llenan la jeta para llamarse a sí mismos cristianos y adorar a Jesús y decir gloria, Jesús de aquí, Jesús allá. Esa es mi triste realidad. Yo te estoy presentando mi óptica. Claro que no va a faltar el violinista en el tejado que va a venir a decirme, no generalice, no todos somos así. Muéstramelo y te creeré. Muéstramelo con tus obras y entonces me habrás mostrado tu fe. Por eso Santiago advertía, tú dirás, yo tengo fe y tú tienes obras, porque ese es el debate, ¿verdad, Milton? Sí. El debate religioso es que ellos tienen fe y nosotros tenemos obras. Entonces yo le voy a preguntar, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lean Santiago. Santiago les da cátedra a los religiosos, Milton. Sí. Es un magistral libro que demuestra que Santiago, Jacobo el justo, hermano de Jesús, tenía bien claro y entendido cuál era el problema que había con Jesús. El problema que había con Jesús es que el religioso se cree mejor que Dios. ¿Milton? Sí. Lo resumí. El problema del religioso es que el religioso se cree mejor que Dios, porque es el mismo espíritu que había en los fariseos que se creían mejor que Jesús. Ahora, como Jesús ya no camina entre nosotros, sino que Jesús está manifiesto en sus siervos, ya no odian a Jesús, me odian a mí, porque les recuerdo a Jesús. Ese montón de santurrones religiosos, ese montón de cristianos que tienen estos mismos espíritus que pasaron de generación en generación, de siglo en siglo, de linaje a linaje, se fueron pasando y pasando hasta que llegaron a estos días, hoy en día habitan en los cristianos. Porque no hay peor soberbio, no hay peor arrogante e ignorante analfabeta bíblico que el cristiano que porque leyó un versículo cree que ya sabe qué es lo que significa. Y todo el tiempo me están aplicando la ley. Por ejemplo, una persona X, hasta ahora me fijo que me pone un comentario que la palabra es eterna y que no se puede blasfemar. Vamos a ver, lo voy a buscar. Y yo le contesto con un TikTok hoy, porque tiene el mismo espíritu que tenían los fariseos, que adoraban a Moisés y adoraban a la ley. Entonces yo subí un TikTok el día de hoy, porque alguien vamos a ver. Lo voy a poner mejor, vale la pena que lo vean, para que entienda por dónde va. TikTok. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Battery 100%.
Semester 2, ESK TOP 5 NST 616. Aquí está. El que viola la ley de O sea, el comentario dice lo siguiente. Moisés por testimonio. Esta es la mente del religioso. Me contesta. La ley de Dios es eterna. Porque ellos creían que le hacían un favor a Dios en los tiempos de Jesús. Y Jesús profetizó de que iban a venir tiempos donde la gente que nos maten están convencidos que le hacen un favor a Dios, porque siguen el patrón del enemigo. Y el enemigo tiene un patrón que te lo voy a mostrar, que lo hemos predicado aquí, que es solo un truco tienen. Y ese truco es: there's a monster out there. And unless you do exactly what we say, without question, the monster will get you. ese es el truco. Solo un truco tienen. Aquellos que quieren controlar tienen un solo truco. Here's a reminder that the worst and most powerful people in the world really only have one trick. Este es un recordatorio para todos ustedes que las peores clases de personas en este mundo solo tienen un solo truco. They say, there's a monster out there. Te dicen, allá afuera hay un monstruo. And unless you do exactly what we say, without question, the monster will get you. Y al menos que tú hagas exactamente lo que yo te digo, el monstruo te va a agarrar. If you criticize us in any way, if you question any of our actions or tactics, that must mean you're on the monster side. Si tú nos cuestionas de cualquier forma o pones en cuestión nuestras tácticas y estrategias, eso quiere decir que estás de parte del monstruo. If you ask too many questions about the monster, if you seek information about the monster or read books about the monster, that must mean you secretly love the monster. Si tú te informas sobre este monstruo, o tú escuchas al monstruo, investigas sobre el monstruo, o lees libros referente al tema de este monstruo, significa que seguramente estás enamorado en secreto de este monstruo. If you truly wanted to fight the monster, you would be as ignorant about it as possible. Si realmente quisieras combatir al monstruo, no harías ninguna pregunta y te mantendrías lo más ignorante posible. If this makes you uncomfortable, don't worry. We're going to give you something in return. Y si esto te incomoda, no te preocupes, te vamos a dar una recompensa a cambio. You now have our permission to be as nasty and petty and horrible to your fellow humans as possible, as long as it's done in the name of hating the monster. A partir de ahora, tú tienes nuestra autorización para comportarte como la persona más asquerosa, más vil, más grosera posible, siempre y cuando lo hagas en aras a combatir al monstruo. Y eso es la mentalidad de Satanás. El religioso cree que él tiene derecho a insultarte, acusarte, difamarte, calumniarte, agredirte, porque cree que le está haciendo un favor a Dios. Y recurren siempre, como todo narcisista, incluyendo al narcisista religioso o al narcisista psicópata neumático, o como muchos nombres podrán tener, en las tácticas de difamación, destrucción, acusación de lo que ellos asumen. Yo hice un video en TikTok y les advierto 2 veces: nótese mi sarcasmo, por favor. Y lo toman literal. Y hasta uno dijo: el Señor me está mostrando que este es un falso profeta que habla de su propio corazón. O sea, yo, ¿cómo le voy a explicar a una persona que ni siquiera entiende lo que es el sarcasmo? Entonces, yo sencillamente lo bloqueé. ¿Para qué quebrarme la cabeza con una persona que ni siquiera escucha la advertencia? Y digo claramente: todo lo que diré a continuación, nótese mi sarcasmo, por favor. Y luego en medio del video lo vuelvo a decir: nótese mi sarcasmo, por favor. Y no están entendiendo. Y entonces hay personas que van a defender al idiota. Yo no. No puedes arreglar la estupidez. Y yo estaba diciendo en las intercesiones: todas las enfermedades tienen cura. No existen las enfermedades incurables, excepto una, la estupidez.
Esa sí es una enfermedad incurable. No puedes curar a los estúpidos. Es gente que su cerebro no procesa, no absorbe, repela. Es gente que tiene problemas cognitivos. Ni hablemos de disonancia cognitiva. No, estamos hablando de gente que tiene una aversión alérgica al conocimiento y a la verdad. Y entonces me reclaman, usted confunde a la gente con su sarcasmo. No, estoy enseñando herramientas lingüísticas para que adquieran más profundo conocimiento, porque el sarcasmo es una superpoderosa herramienta para hacer entrar en razón a la persona, porque la persona pelear contra lo que está diciendo y sin darse cuenta es como sumo ideológico. ¿Sí? Es como el tai chi, usar el peso y la fuerza de su oponente como contra él mismo. O sea, cuando yo uso el sarcasmo, activo tu mente a que se ponga a la defensiva y sin darte cuenta estás peleando contra la mentira, no contra mí. No puedo ayudarte sin que use todas las herramientas que están a mi disposición. Yo no puedo hablarte con la verdad y ya, porque necesito activar tu cerebro a que actúes como una persona que está investigando. ¿De qué está hablando? Y que pienses, no, reaccionan visceralmente. La reacción visceral es la que los domina porque son emocionales. Y esta mujer, que obviamente es mujer, de inmediato activa su cerebro reptiliano, visceral, emocional, en modo ataque o huida. Esa es una mentalidad animalística, primordial. Ataca o huye. Cuando tú estás ahí, tus niveles de cortisol se elevan, tu nivel de adrenalina se eleva, tu cerebro se activa de manera distinta. Ya no razonas, te activas en modo de destruir, matar o morir. Y esa es una manera de provocarlos, porque quiero que identifiquen si hay una posibilidad que existe esa mentalidad draconiana, reptiliana, satánica en ustedes. Por eso las provocaciones, porque yo hago mis provocaciones con una intención, hacerlos pensar. Y ella me reclama porque yo hablé sobre Hebreos 10, donde la gente malinterpreta el que pecare voluntariamente, para él no hay redención, no hay arrepentimiento y qué sé yo, y pervierten esa escritura. Y les explico, lo que está hablando aquí es que son personas que se van de vuelta a la ley creyendo que se pueden justificar con la ley, cuando el mensaje de Pablo ha sido el mismo. Vosotros los que por la ley os queréis justificar, de la gracia habéis caído. Esto es exactamente lo mismo. Es un versículo paralelo. Tienes que entender el mensaje de Pablo. Pablo se enfrentó contra los creyentes cristianos de Judea que venían a los cristianos de Jerusalén, a los gentiles, a decirles que no podían ser salvos si no se circuncidaban. Si no circuncidáis, si no circuncidaos, no podréis ser salvos. Y esa es la mantra religiosa del cristiano. Si no haces esto, no puedes ser salvo. Imagínate que el criterio de la mayoría de cristianos que se meten a mi TikTok solamente para criticar es de que un hombre de Dios no puede usar el sarcasmo. O sea, Dios mío, solo falta que digan que un hombre de Dios no puede hablar caliche, que un hombre de Dios no puede hablar español. O sea, cada uno de ellos crea su propio paradigma ideológico de su propia justicia, porque desechando la justicia de Dios que ha basado en gracia y misericordia, ellos procuran su propia justicia que está basada en criterios y requisitos preconcebidos por ellos según su dogmática animalística. Entonces, les estoy explicando, les estoy haciendo un favor. No cometan el error que todos los cristianos de la primera iglesia hicieron, que creían que tenían que mezclar a Cristo con Moisés. No, o estás en la gracia y descansas en él, o estás quebrándote la cabeza por cumplir la ley y fracasa, porque los discípulos de Jesús abiertamente lo dicen en Hechos 15, que ni nosotros ni nuestros padres pudimos cumplir. Y ahora tú que crees que eres mejor que ellos, entonces me sale el ataque. La ley de Dios es eterna. Nadie tiene derecho a pisotearla. Ni siquiera puede escribir pisotearla. Entonces nadie tiene derecho a pisotearla. Satanás desde el principio ha pisoteado la ley de Dios. Entonces yo tengo que mostrarle la escritura, ¿no?
Y te la voy a mostrar a ti, solo por si acaso no la has leído. Bueno, en el video lo hago. Entonces, obviamente que viendo más allá de lo que la mayoría de ustedes... El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del en la cual fue santificado e hiciera? Entonces 2 sangres se derramaron. La sangre del pacto en el monte Sinaí, que fue la que salpicó Moisés en Éxodo 19 y en Éxodo 24, que se salpicó la sangre sobre el rollo del pacto y sobre el pueblo, en Hechos 19. Se llevó a cabo un ritual de santificación conforme al primer pacto, el cual ellos invalidaron, como Jesús lo cita. Jesús dice, nadie puede venir a mí al menos que el Padre lo traiga a mí. Y como está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Jesús estaba citando Jeremías 31, versículos 32 y 33. En aquel día de su venida y de su muerte, en el día de que se consumaría el tiempo de los siglos, yo haré un nuevo pacto con mi pueblo, no como el pacto que hice con sus padres en el desierto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui para ellos como un esposo, dice todavía, porque lo que se llevó a cabo en Éxodo, en el monte Sinaí, fue una boda entre el Padre y Israel a través de el pacto que dice, si oyeres hoy mi voz y guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro. Léanlo, está en Éxodo 19, versículos 5, 6, por ahí. Y haré de vosotros un reino de sacerdotes, porque mía es toda la tierra. ¿Estás escuchando? Haré de vosotros un reino de sacerdotes, o sea que nos haría reyes sacerdotes. La figura melquisedética era la restauración del sacerdocio de Melquisedec que se había perdido desde el tiempo de Génesis. Y venía a pasar por Abraham, porque fue Abraham el que recibió el sacerdocio de Melquisedec. Y eran los hijos de Abraham los que habían quedado exiliados en Egipto, y eran los hijos de Abraham a los cuales se les iba a ceder el sacerdocio por fe. Pero ¿qué fueron a hacer? Apenas se llevó a cabo el pacto, ¿qué pasó? Se fueron a revolcar con el becerro de oro. Y por eso dice Jeremías, aunque fui para ellos como un esposo. Entonces, imagínate tú que te casas con tu amada y 40 días después, en la luna de miel, se va a revolcar con su exnovio. Dios quería matar a ese pueblo en su celo, y Moisés se paró en la brecha y dijo, no mates a este pueblo, porque entonces los egipcios van a decir, sacó a su pueblo de Egipto y los fue a matar en el desierto. Entonces, es como decir, el exnovio va a decir, se casó con ella para ir a malmatarla en Cancún. Sí, sin tomar en cuenta que se revolcó contigo, desgraciado. Entonces, invalidaron su pacto. ¿Quién? ¿Lo invalidó Dios? No, el hombre lo invalidó. Fue el hombre el que traicionó el pacto con el becerro de oro. Y a partir de ahí, ¿qué hace Dios? Le da carta de divorcio. ¿Y adivina cuál es la carta de divorcio a la ramera infiel? Los 10 mandamientos. Pone al pueblo bajo un sacerdocio levita de hombres, les quita el sacerdocio, les quita el reino y los somete a un sacerdocio levita, donde tienen que estar constantemente derramando sangre para supuestamente hacer penitencia por el pecado. Entonces todo Hebreos te explica la yuxtaposición de estos 2 pactos y de estos 2 sacerdocios. Y luego Jeremías sigue hablando sobre haré un nuevo pacto. Y no será un pacto escrito en tabla de piedra, sino que estará escrito en sus corazones. Y nadie tendrá que enseñarle a su prójimo y decirle, conoce al Señor, porque todos serán conocidos, todos conocerán al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, ¿de qué está hablando? Que va a ser un pacto del Espíritu, donde el Espíritu, conforme a Proverbios 2, que fue escrito después, dice, cuando la sabiduría entrare a tu corazón,
entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Aquí está hablando entonces el Espíritu. El Espíritu está hablando de un pacto sacerdotal por medio del Espíritu Santo que vendría por medio de Jesucristo, que derramaría su sangre, y habiendo Jesús tomado el sacerdocio de Melquisedec de Juan el Bautista cuando se bautiza, se convierte en el sumo sacerdote para ir a oficiar el máximo sacrificio en el trono de Dios, borrando de una vez por todas todos los sacrificios de la ley levítica, de la carta de divorcio, y Jesús se vuelve a desposar con su novia, la ramera, convirtiéndola en una novia espiritual por medio de la fusión de su espíritu con el espíritu humano. El que se une al Espíritu de Dios se vuelve un solo espíritu con él. ¿Quién es la novia de Cristo ahora? Toda aquella que se fusiona o que se une en el espíritu con él. O sea que los que reciben el bautismo del Espíritu Santo son la novia de Cristo. Entonces ya no es necesario cumplir una ley escrita por piedras, sino que va a venir el Espíritu que se va a desposar contigo, rompiendo el divorcio, casándose de nuevo como el hijo, ya no como el padre, sino como el hijo, el nuevo novio, y entonces la ley pasa a tu corazón por medio del Espíritu Santo. Y entonces entenderás por qué Isaías 58 te dice, y porque Romanos también lo dice, Romanos 3. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe, por una descarga de información espiritual, por una descarga cuántica, para fe, por fe, para fe. O sea, por medio del Espíritu que te la revela, para que la lleves a cabo en obediencia. Porque lo que hay mucho es un montón de oidores y leedores, pero no hacedores. Y los hacedores son los verdaderos discípulos de Cristo. No seáis solo oidores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Los oidores de la palabra, los que leen la palabra, se engañan a sí mismos, pero los que la ponen por obra son los que se perfeccionan en justicia. Porque la fe sin obra de la fe del Espíritu son los que agradan a Dios. No las obras de la ley, que son claramente por Pablo en la carta de Gálatas te lo explica. La ley no es de fe. Y luego Romanos 14, versículo 23 dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, Hebreos 10, habiendo entendido el sacerdocio de justicia, que es la llave para poder abrir la puerta del reino y entender esto, Hebreos te está diciendo lo mismo que Pablo siempre ha dicho. Vosotros los que por medio de la ley os queréis ser justificados, de la gracia habéis caído. Entonces, Hebreos 10 está diciendo exactamente lo mismo. Los que pecaren voluntariamente, volviendo a la ley que no es de fe, y la ley, como no es de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Pecar voluntariamente es dejar la gracia que te santifica y que te justifica para querer ser justificado por una ley que no es de fe y que es pecado. Milton. Sí, se desligan de la gracia y la verdad de Dios. Entonces, cuando tú entiendes la escritura como la entiendo yo, se te vienen abajo tus estructuras dogmáticas de paradigmas religiosos, donde tú te crees que estás haciéndole un favor a Dios. Y actúas visceralmente sin poner atención, porque dentro de ti hay un espíritu, una potestad demoníaca que te ata a la ley para que no te salves. Los que están atados y enviciados con cumplir una ley y defienden la ley, imagínate tú, ella está preocupada porque voy a pisotear o pisotear la ley, pero Hebreos está diciendo que vas a pisotear al hijo. Te lo garantizo que a Dios no le molesta que yo pisotee la ley de Moisés, pero que pisotee al Hijo y que tome por inmunda su sangre y haga frente al Espíritu de gracia, que es sinónimo a blasfemar el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que blasfeman el Espíritu Santo? Básicamente dicen: yo no necesito a Jesús para ser salvo, yo cumplo la ley. Yo no puedo salvar por mí mismo, yo no peco. Básicamente blasfemar el Espíritu Santo es hacer lo que dice Hebreos 10. Entonces para ellos no hay arrepentimiento, Milton. Para ellos no hay restauración, porque el único pecado que no se puede perdonar en la tierra, en esta vida y en la otra, es la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú entiendes las cosas con una óptica espiritual, con el entendimiento del reino de Dios y su justicia, por eso Jesús te advierte: busca primero el reino de Dios y su justicia. Súbase el santurrón que me quiera corregir, súbase por favor el pastor, súbase el apóstol, súbase el obispo,
súbase el reverendo, súbase el predicador, el misionero, súbase la gran eminencia lingüística, súbase la gran eminencia con doctorísimos y doctorados de divinidades a refutarme la verdad que acabo de predicar. Nadie puede refutar lo que yo hablo. Nadie ha podido. Me he sentado frente a grandes siervos de Dios con ministerios mega iglesias y nunca han podido refutar lo que yo hablo. Más bien, cuando yo les hablo, el Espíritu Santo les cae y empiezan a llorar y se quebrantan. Eso demuestra que el Padre me respalda. Esto que sucede cuando tú ves los videos de intercesión, cuando tú miras cómo el poder de Dios echa fuera a los demonios sin mucho esfuerzo, donde se sanan las personas, no es porque yo soy bueno hablando. Esto no se logra porque yo tengo una lengua talentosa que todos los días ejercito frente al espejo. No, se trata del poder de Dios, la palabra de Dios manifestada a través de un corazón verdaderamente arrepentido, transformado, porque Jesús siempre fue claro. A Jesús le asombraban 3 cosas. 1, la falta de fe de sus discípulos y todos sus parientes cuando él fue a Nazaret. Los mismos suyos. Los mismos suyos no le creyeron y se asombró, dice, de la falta de fe de ellos. Entonces ahí habla que Jesús se asombró. Jesús no se asombró de los templos. Jesús no se asombró de los edificios. Se asombró de la falta de fe de los que vivían en su pueblo natal de Nazaret y de la falta de fe de sus discípulos. Luego se asombró por la excesiva fe del centurión y de la mujer sirofenicia que le tocó su manto. Se asombró de la mucha fe de ellos 2, solo 2. Y se asombró de la poca fe de muchos. Y se asombró de la dureza del corazón de los fariseos. Así que tú tendrás que decir, ¿cuál es el asombro de Jesús contigo? La mayoría de ustedes, los religiosos, asombran a Jesús por la dureza de sus corazones, porque no entienden el mensaje del Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de la salvación, donde Jesús te ha quitado la responsabilidad de cumplir una ley que Él cumplió. Y ahora la ley que Él quiere que tú cumplas es la ley que desciende por medio de una descarga de información, por medio del Espíritu de sabiduría. Cuando entras en el pacto de obediencia, si oyeres hoy mi voz y guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro. Por eso Hebreos lo cita 5 veces. Ese versículo Hebreos lo cita, porque la palabra dice, el justo por su fe vivirá. No por la ley. Los que quieren vivir eternamente por la ley encontrarán la muerte. Mas los que encuentran la vida eterna por la fe, esa vida eterna nunca les será quitada, ni la fe. Ahora los santurrones se esfuerzan en querer robarte esa fe, hablándote así. Que tú tengas medio en pisotear la ley de Moisés. Pero les vale chancleta pisotear la sangre de Cristo y pisotear al Hijo de Dios. Porque tú tienes que elegir, o te salvas por medio de Jesucristo y su gracia y su sangre de pacto. Porque cuando dice que pisotearás la sangre del pacto, no era del pacto del monte Sinaí, era la sangre del pacto en el madero. La sangre del pacto en la crucifixión. Esa es la sangre que tú estás básicamente haciéndole afrenta. Básicamente estás pisoteando esa sangre. No la sangre que Moisés derramó de un chivo o de una cabra o de una oveja en el monte Sinaí cuando salpicó la sangre en Éxodo 19, en ese ritual. Está hablando de la sangre del Cordero de Dios, la única sangre que tiene valor incalculable para salvarte a ti y a mí de la ley. ¿Cómo te va a salvar de la ley para después obligarte a cumplir la ley, Milton? Qué locura, lo salva eso. Por eso es que muchos viven con eso del game over, ¿verdad? Ya limpios del pecado, cuando vuelven a pecar se pierde la salvación porque viven con esa mentalidad. Entonces yo entiendo la reacción. Es una reacción visceral de un espíritu bestial que habita en los corazones de los religiosos, que se alimenta de ellos. El más peligroso ser humano es aquel que cree que es mejor que los demás y que tiene la razón. En su arrogancia, con su ignorancia, se va a convertir en un asesino porque cree que matándonos, como Jesús dijo, y aquellos que os matan creerán que le hacen un favor a Dios. Le quiero dar un vitoreo de aplausos a los cristianos porque ustedes son el cumplimiento de la profecía de Cristo. Milton, he dicho. Así es. Se creen que cuando hacen caer al otro, a su prójimo,
creen que que Dios los va, que se van a, como que Dios los va a saludar a ellos. Ah, qué bien que vos desenmascaraste a este. Para nada. Ahora, son muchos los mantas religiosos. Son muchas las frases religiosas. Y una de las favoritas es esta. Jesús dijo que no había venido a abolir la ley sino a cumplirla. Bueno, gracias. Ese es el punto. Vino a cumplirla para que yo no tuviera que cumplirla. Pero ¿qué significa cumplirla? Cumplir la ley es lo siguiente. Cuando una ley es aprobada, viene con su penalización. ¿Ok? Hay dos maneras de cumplir la ley. O te sometes a la ley y a sus procedimientos y te evitas la consecuencia, la retribución, la ejecución del castigo. Pero si no puedes cumplir la ley y acatarla, la vas a tener que cumplir de la otra manera, recibiendo el castigo por no cumplirla. Y de una forma o de la otra, la cumples. Jesús, ¿qué hizo? Cumplió la ley y de la misma manera que la cumplió, le tocó el castigo por la ley que cumplió. ¿Cómo fue que Jesús cumplió la ley? Cumplió la ley porque él nunca quebrantó la ley, pero lo acusaron de quebrantar la ley. Porque decían que él había, con falso testimonio, con 2 falsos testigos. Y mira cómo Dios, todo en su sabiduría, lo hace imagen de espejo. Así como le presentaron 2 falsos testigos a Jesús, en el fin, Dios presenta 2 verdaderos testigos que atestiguan contra el mundo. Quiero que entiendas el proceso maravilloso de reconciliación que se está dando aquí. Jesús cumplió la ley y murió como infractor de la ley. El que era inocente murió como delincuente para que tú, que eres el delincuente, se te atribuya y se te adjudique su inocencia. Entonces era necesario que viniera a cumplir la ley de las 2 maneras. Tú solo puedes cumplir la ley de una manera. O acatas lo que la ley te dice y no recibes castigo. O rompes la ley y recibes el castigo. Sea de una forma o de la otra, la ley se cumple en ti. Pero Jesús la cumplió de ambas maneras para que tú no tuvieras que cumplirla de ninguna manera. ¿Te parece correcto que lo diga así? Porque yo sé que muchos de ustedes que van a traducir lo que yo estoy diciendo a su idioma satánico perverso, detractor, diciendo que yo estoy predicando peca confiadamente. Quiero que sepas que no hay pecado en este mundo que tú puedas cometer que te aparte de la gracia de Dios y del amor de Dios. Punto. ¿Víctor? Es que ese es el problema, que hacen más grandes las tinieblas que la luz. Y ese es el problema de mucha gente que tiene temor a la brujería, a muchas cosas, porque se enfocan más en las tinieblas a que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas puede prevalecer a causa de esa luz, y esa luz es Jesús. Memem-Moon, no te entiendo si eres chino o si eres coreano. Por favor, usa tu traductor de Google porque no se entiende nada de lo que estás diciendo. Si vas a escribir, escribe coherentemente. Ahora, la pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Qué prefieres tú? ¿Pisotear la ley de Moisés y no ofender a Dios? ¿O pisotear al Hijo de Dios y la sangre y ofender a Dios? No puedes quedar bien con los dos. O cumples la ley de Cristo que se reduce a un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámense unos a otros como yo los amé. O te excedes en disciplina religiosa queriendo autojustificarte con el cumplimiento de la ley de Moisés y encuentras la muerte, porque nadie se salvó jamás por la ley de Moisés. Para que veas cómo es de increíblemente perfecto el plan y el propósito de Dios. Todos los que cumplieron la ley y murieron estaban bajo tierra esperando que Jesús los sacara del Seol. Vaya, con eso te tapo la boca. Porque por la ley Porque por la ley nadie podía salvarse. Y si tú quieres alegar conmigo, pues adelante, porque hasta con eso alegan conmigo. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús fue atormentado en el infierno? Ah, es cierto, era un jacuzzi con cócteles de camarón y daiquiri lo que le tenían preparado, ¿verdad? Sí, es obvio que yo me equivoqué. La Biblia dice que era un jacuzzi con cóctel de camarones y daiquiri y ceviche de pescado lo que le tenían a Jesús preparado cuando bajó al infierno. Sí, tienes toda la razón, hermanita. El
problema es que les choca entender el sacrificio impresionante que Jesús hizo por ti para que tú vivieras una vida dedicado, devota a Él. ¿Y qué hacen ustedes los cristianos? Ayer tuve un episodio de celo de Dios excesivo referente a ese tema. Porque si ustedes supieran lo que Jesús hizo por ustedes, no vivirían tan cómodamente, tan plácidamente en sus locuras y en sus sueños del mundo en el cual ustedes están. Porque yo no puedo entender cómo. Por eso es que ustedes prefieren no saber. Porque como dice el dicho, la ignorancia es dicha. Ustedes prefieren no saber lo que pasó cuando Jesús bajó. Porque claro, dice la ley, maldito todo aquel que colgare del madero. Jesús no bajó bendito. Jesús bajó, dice la palabra, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado. Jesús bajó en forma de pecado y muerte. Jesús bajó maldito del madero. Los fariseos lo colgaron a propósito en la cruz para mandarlo al infierno a propósito. Y ese era el propósito. El plan de los fariseos era que Jesús se tostara en el infierno. Por eso hasta los talmudistas al día de hoy dicen que Jesús está nadando en estiércol hirviendo. Porque ese era el deseo de los endemoniados fariseos. Para eso lo colgaron en la cruz, para que fuera maldito conforme a la ley y bajara al infierno. Y Jesús lo hizo. Y cuando bajó al infierno, no se resucitó de inmediato, Milton. ¿Y sabes qué otra cosa ustedes no entienden? La cantidad de tiempo, la relación entre el tiempo en el espíritu, que 3 segundos en el tiempo terrenal son como 3 años en el tiempo espiritual. Ustedes, si ustedes ven la cena de Constantino, te la voy a poner, porque para que puedan procesar esta información, el problema del cristiano es que en su ignorancia plácidamente ignora lo que estamos tratando de hacerte entender para que entiendan por qué es tan importante confiar totalmente en Jesús, porque el precio que pagó fue excesivo, no para que tú le ayudes a pagar la deuda, Milton. Arrogante que eres. Constantino va al infierno. Vamos a ver si hay una escena. Con el gato es que es. Pon atención a la transición del tiempo. Battery 100%. Mientras ella está cerrando la puerta, MSKTOP 5 MSG 616. se detiene el tiempo. Tú creerás que Angela, si no me equivoco se llamaba ella, estaba cerrando la puerta bien despacito porque le iba a hacer falta Constantino. No, se mira que cierra la puerta despacio porque el tiempo se está deteniendo. Ahora, no quiero hablar sobre los ojos porque esta es otra cosa que no quiero tocar. No vaya a ser que a alguien se le ocurra empezar a hacer tonteras. Pero la pregunta es esta. ¿Cuántas veces hemos hablado de ese tema? Para Dios un día es como 1000 años. 1000 años es como un día. Y 1000 años es como el día de ayer. Búscame las escrituras, Milton, me las pones ahí, por favor. Para Dios 1000 años es como el día de ayer. No está hablando de números, porque muchos de ustedes creen que estaba hablando de números de días y años. No, lo que está diciendo es, vete más allá, por favor, a lo infinito, a lo cuántico. Tiemblan los religiosos. Quieren satanizar lo cuántico. Ahora quieren agarrar
la ciencia que está en este momento siendo explotada y desarrollada frente a tus ojos, y ahora quieren equiparar los demonios que son lo cuántico con demoníaco, para que la gente tonta, ignorante, le tenga miedo a cualquiera que mencione la palabra cuántico, Milton. Ese es el otro nivel, porque nunca se detienen en su estupidez. Vuelvo a decirte, la enfermedad más terrible que hay, la única enfermedad incurable es la estupidez, pero no significa que no están buscando nuevas maneras para hacerla peor. Ahora, la nueva enfermedad que los religiosos, santurrones, cristianetes están tratando de aplicar es dar a entender de que cuántico es equivalente a satánico y demoníaco. Cuando Jesús baja al Seol, en el tiempo de la percepción, ¿cuánto tiempo crees que estuvo siendo acariciado por los demonios? La tierra quedó vacía, todos los demonios bajaron a ver y a presenciar la gloriosa victoria de Satanás sobre el Hijo de Dios. Todas las potestades demoníacas del mundo entero bajaron al Seol para presenciar la fiesta de la bienvenida que le estaban dando a Jesús. Claro, ¿no? Happy birthday, Jesús. Sí, Coca-Cola helada, pastel de chocolate con fresa, confites, todo lo que te puedes imaginar bello para Jesús. Eso era lo que le tenían a Jesús. No, ustedes no entienden. Después de cumplidos los 3 días y las 3 noches que marcaban una eternidad en el tiempo de la percepción, ahí entonces Jesús resucita. Ahí entonces se pronuncian las palabras: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y Jesús nace de nuevo, Jesús destella en gloria, Jesús es glorificado, y el diablo en pánico, la muerte y el Hades en pánico, las potestades demoníacas en pánico, porque el diablo no es el mero mero. Hay principados más poderosos que el diablo, y ellos entraron en pánico al ver la gloria del Rey de Gloria que rompía los portones del infierno y sacaba a su pueblo, el cual había cumplido la ley y no se había podido salvar porque de ahí abajo los fue a sacar. ¿Vito? El Rey de Gloria, se abrían las puertas eternas. Y toda la furia y todos los principados ahí fueron expuestos públicamente. Es que ese lazo que Pablo habla acerca, donde los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ahí pasó un desenlace. Ojo con esto, porque yo no estoy loco. Yo no soy el único que habla de este tema. Mel Gibson lo ha hablado. Y Mel Gibson ha dado indicios de que su película La Pasión de Cristo va a hablar precisamente de este tema. Mel Gibson en varias entrevistas ha dicho: yo voy a hablar lo que pasó después de la cruz, que muchos cristianos ignoran. ¿Milton? Y yo dije, por fin, es que yo sé muy bien que mi padre me ama, porque si hay algo que a mi padre lo pone emocionado y lo llena a él de amor hacia mí, es callarle la boca a la chusma detractora, confirmando lo que yo predico y que ellos llaman locura por boca de otra persona. Cuando Mel Gibson saque La Pasión de Cristo parte 2, te va a enseñar lo que yo vengo años predicando. Eso que pasó después de la cruz es lo que tú no sabes, y eso es el único conocimiento que te permite a ti mantenerte en tu ignorancia, indiferente a las cosas de Dios, siguiendo corriendo tras tu Dios dólar. Y eso, cuando te des cuenta lo que Jesús sufrió después del madero, hará que se te quebrante tu corazón de piedra, para que entiendas que tú estás desperdiciando y pisoteando la sangre del Cordero que fue derramada para darte a ti gracia y misericordia. Y tú en tu mediocridad, en tu egoísmo, en tu indiferencia a las cosas del Señor Jesús, a quien yo amo, has estado escupiéndole en la cara toda tu vida, prometiéndole y no cumpliéndole, dejando a un lado su obra, dejando que se pierdan las almas, mientras tú cómodamente te compras lo que quieres tanto. Y no que tenga nada de malo que te compres algo que tanto quieres, pero por lo menos trabajaras para rescatar un alma al día.
Ahora yo sé por qué soy odiado. Porque yo te confronto con la verdad que tú no quieres jamás que te confronte. Pero te quito la excusa, porque ya lo oíste de mí. Y cuando llegues a ese trono no vas a poder decir, yo no sabía, a mí me dijeron otra cosa. Fausto te lo dijo. Mi siervo Fausto, a quien yo te dije que era mi siervo, pero tú escuchaste a sus enemigos endemoniados. Y escuchaste a los fariseos y los cristianos santurrones. No escuchaste la voz de mi espíritu, por eso la palabra dice, si oyeres hoy mi voz y guardares mi pacto, porque Jesús advierte, mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen. Pero ustedes están queriéndole buscar la quinta pata al gato para tratar de conseguir la manera de justificar, llamarme a mí falso profeta, aunque te hablo profunda verdad de las Escrituras. Puede ser que mi opinión esté equivocada en algunos temas, pero cuando hablo de la palabra está totalmente confirmada. Y no estoy enojado, para los que no me conocen. Lo que tú ves aquí es el fuego consumidor del Espíritu Santo en mi pecho, que se expande cuando Él habla verdad profunda. Me apasionan las cosas de Dios y el celo de Dios me consume. Porque yo sufro al ver la manera que ustedes se limpian las nalgas con Jesús. Lo ignoran, ni siquiera dedican tiempo para orar, para hablar con Él y escucharlo. Mucho menos leer la palabra o salir a las calles a hacer su voluntad. Ustedes solo quieren que Él haga tu voluntad. Yo quiero pedir por un trabajo, yo quiero pedir por un negocio, yo quiero que me aumenten el sueldo, yo quiero recuperar a mi esposo, yo quiero... Ay, porque extraño su pene. Todo se trata de ustedes y de su deseo carnal. Llenar su vientre. Y por eso me enojo y por eso yo me pongo como me pongo, porque yo sé muy bien. Yo sé muy bien lo que Él hizo por ti y qué has hecho tú por Él. Ah, ya sé que hiciste. Hacerme la pregunta más importante de tu vida. Hermano Fausto, explíqueme el diezmo. ¿Qué piensa usted del diezmo? ¿Víctor? A mí me preguntas que no salen de eso, porque no quieren hacerlo. Porque quieren permiso para no hacer las cosas. Andan buscando un maestro según sus propias concupiscencias. Un día, muy tarde, un día pasarás a la eternidad, se te abrirán los ojos y entenderás lo que no entiendes hoy y llorarás. Dice, en ese día será el lloro y crujir de dientes. Porque cuando el peso abismal de la eternidad y del conocimiento que tú no tienes entre a tu conocimiento, tú vas a decir, qué estúpido que fui. ¡Ay, qué estúpido que fui! ¡Ay, por qué fui tan estúpido! ¿Por qué? ¿Por qué? Y vas a pasar la eternidad haciendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te vas a acordar de cada payasada en la cual te quebraste la cabeza, menos lo que realmente importaba. La mayoría de ustedes están enfocados en cosas que no sirven para nada, completa y absoluta vanidad. Si tú lees el libro de Eclesiastés, Salomón, el rey más glorioso de la historia, dijo que todo lo que él había tenido era pura vanidad. Pero tú quieres ir al norte, ¿no? Para una vida mejor. Y lloras porque Donald Trump es presidente y ya no vas a poderte meter. Mi gente, últimas noticias. Donald Trump ha firmado el decreto. Ya no podemos entrar ilegalmente, mi gente. Dios mío. Hay razón por la cual yo soy odiado. Yo los entiendo. Yo entiendo cuando la gente me odia. Yo entiendo cuando la gente me aborrece. Y yo no les echo la culpa. Porque yo también me odiaría a mí mismo si yo fuera un incrédulo. Si yo fuera lo que yo fui en el 2010. Yo era un fornicario, era un mujeriego, era todo. Me encantaba la vida loca. Yo era rumbero, fiestero, solo pensaba en mí.
Y si alguien hubiera venido en aquel entonces a predicarme como yo te predico a ti, yo lo mando a comer de la que hiere y no le vuelvo a ver su canal. Yo entiendo cuando ustedes me cuentan de que ustedes me odiaban, que cuando me miraban sufrían y les dolía, y les dolía la cabeza y les dolían los oídos y que no me querían volver y decían, ¿y este qué se cree? Yo te entiendo. Pero luego algo dentro de ti te jalaba, míralo, escúchalo. Ese es Dios, ese es Jesús. Ese es Jesús que te decía, hija, hijo, esta es la verdad que quiero que conozcas. Nadie se atreve a hablarla, solo este valiente. Por eso lo escogí medio loco, porque solo un loco podría hacer lo que él hace. Dale la oportunidad, escucha y poco a poco te va agarrando sabor como el tequila con gusano. Lo siento, no puedo ser diferente. Mi sangre es caliente. Estoy medio, lo sé, pero no tan loco, porque hasta los locos tienen la razón a veces. Entonces, Así es. En un mundo de gente estúpida, el loco está muy cuerdo, ¿verdad? Porque finalmente esta es la enfermedad realmente que, analizando lo que ha dicho el hermano en esta semana, es que la estupidez no se cura. La gente no quiere salir de eso. Está en estupidez y estupor, casi viene de la misma raíz la palabra, porque eso es. Están en el espíritu de estupor, teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven, teniendo corazones están engrosados, no van a poder ser salvados porque no quieren dar su corazón al Señor. Y eso es lo que pide el Señor de ustedes. Que le den el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Y la gente no le quiere el corazón a Dios. Mel Gibson tiene como 10 años de estar tratando de hacer esa película. Y se está encontrando con mucha oposición. Mucha guerra. Yo no tengo esperanza de que sea rápido. Que posiblemente con el gobierno de Trump la podamos ver. Porque le preguntaron, ¿cuándo? No, va a ser cuando sea. Que es un proyecto muy ambicioso. Es que ese proyecto que Mel Gibson quiere hacer va a romper las últimas cadenas que le queden a los religiosos. Va a romper todos los estigmas y criterios dogmáticos fariseicos que queden a la humanidad. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que un hombre como Mel Gibson tenga que arriesgar su vida para hacer una película así, para tocar las fibras de tu corazón endurecido. Y que grandes hombres hayan muerto por tratar de salvar a la humanidad. Grandes hombres, para tratar de tocar la alarma sobre lo que están haciendo los gobiernos y lo que tiene que ver con la agenda de los alienígenas intraterrestres. Son intraterrestres, no son extraterrestres, son intraterrestres. Muchos grandes científicos, muchos buenos hombres murieron tratando de revelarte sus secretos para que tú te rías y digas, hay teoría de conspiración. Muchos grandes médicos y doctores, Frank Suárez, por ejemplo, que es el que más la gente menciona, los latinos. Mucha gente buena, Rusia, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, como por ejemplo Frank Suárez, murieron tratando de salvar tu vida, para que la reacción visceral de la mayoría sea, ay, ese es un loco, ese es un charlatán. Y yo he arriesgado mi vida. Las cosas que hablé ayer, las cosas que yo hablé ayer en el video que me bajaron, discúlpenme, hay gente que ha muerto por hablar lo que yo hablé. Nosotros tomamos bien en serio nuestro trabajo. Nosotros, por lo menos yo, jamás se me ocurriría renunciar a mis hoteles, a mis restaurantes, a mis negocios, a mis empresas, para convertirme en un indigente, vivir como indigente, sin casa, sin cama, en una tienda de acampar, en las montañas donde me quisieron matar 3 veces, para luego andar rebotando del timbo al tambo, dando tumbos por todos lados, y que después me tomara una mujer que Jesús se le apareció y le dice, vas a sustentar y vas a albergar a mi siervo hasta que yo te diga. Me tuvo 2 años en su bodega. Era una bodega, Milton. Era una bodega, no era ni siquiera una casa, era una bodega que tenía una pequeña oficina donde yo podía hacer videos. Y toda esa vida de lujo y de éxito y de dinero que yo tuve, viviendo en un penthouse, teniendo
siervos que me servían. Si yo quisiera, yo podía hacer que hasta que me limpiaran el trasero las empleadas que yo tenía. Me cocinaban, me lavaban, me planchaban, me hacían café y entre otras cosas más que no voy a mencionar por si hay niños. Era un rey, solo tenía que hacerle así. Por eso la mala costumbre de hacerle así. Y todo eso lo atravesé para venir aquí a hacer mentiras en TikTok. Todo eso para el propósito de venir a mentirte en TikTok. Porque eso es lo único que quiero, ¿no? Quiero likes y vistas y monetizar mis mentiras en TikTok. Para eso sacrifiqué todas mis empresas, todo. Porque claro, la mente de pollito de ustedes creen que todo eso lo hace para ser famoso en TikTok, ¿mito? Sí, esa es la mentalidad. La mentalidad borrega de una persona que no puede hacer nada más que proyectar su propio pecado en los demás y ves en mí la imagen de espejo mediocre de ti mismo. Nosotros nos jugamos la vida cuando hablamos verdades. Podremos equivocarnos en pequeñas cuestiones, como expectativas que tenemos de algo y que no sale como queremos. Bueno, eso se llama margen de error. Completa y perfectamente humano. No te olvides que soy humano. ¿Sí? ¿No me ves alas o sí? Me las cortaron hace mucho tiempo. Así que en medio de un en vivo no me esperes que yo me eleve a volar y que solo mires mis pies y de repente rompa el techo y se quede Milton terminando el en vivo. Soy humano. Tengo pasiones, tengo sentimientos, tengo frustraciones, tengo tristezas, tengo felicidad, tengo apetitos. Ahorita ni siquiera he desayunado. Vaya, te lo digo. La mayoría de las veces que yo hago en vivo ni siquiera me da tiempo de desayunar. Mi desayuno queda pudriéndose en el baño. Milton, ¿es verdad? Ahí está. Sí. Porque prefiero venir a tiempo para darte el mensaje que yo alimentarme, prefiero que te alimentes tú. Entonces Milton y mis hermanos saben mi devoción, saben mi compromiso y saben que yo no juego con esto. Sin embargo, la mayoría de la chusma, carruñera, detractora, que nunca va a hacer lo que yo hago, solo tienen un talento. Un talento tienen. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero por favor escúchame con atención lo que quiero decirte. Yo te amo. Si no te amara no haría esto. Y yo quiero que tengas todo el conocimiento posible para que puedas navegar con la libertad de saber que hay un Dios que te ama y que tienes que dejar de preocuparte, pero que al mismo tiempo tienes que empezar a preocuparte. Si sabes a lo que me refiero. Dejar de preocuparte por qué es lo que vas a comer y qué es lo que vas a vestir, como Jesús te dijo, y que empezaras a preocuparte por obedecerlo. Porque cuando tú sirves a Dios, Él es un buen maestro y es un buen amo y Él siempre provee. Ustedes prefieren ser esclavos de su jefe, friendo tacos y tallando caca, que ser esclavos de Jesucristo salvando almas, las cuales te tendrán recompensas en eternidad. Por eso Jesús te advierte, ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos de ustedes se van a quebrar la cabeza. ¿Cuántos años de su vida sacrificaron friendo tacos en una plancha en vez de hacer comida para el pobre y el menesteroso de las calles y sanar enfermos y echar fuera demonios y traer almas a Cristo? Porque los taquitos no te dieron nada más que estiércol en el sanitario y mucho papel higiénico gastado, pero las almas que rescataste te darán tesoros celestiales eternos y un reinado en el universo que Dios te entregará. Me fuiste fiel en lo poco, te haré fiel en lo mucho. Bien hecho, siervo fiel, gobierna 10 ciudades. Y ustedes no quieren, ¿no? Prefieren seguir persiguiendo la carne que perseguir el espíritu. Y yo seré el único siervo de Dios que te hablará la verdad. Te duela o no, bonito o suave, te va a doler igual porque te la doy sin vaselina. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, ¿qué crees que estabas haciendo? ¿Qué crees que significa para Él que tú digas, Jesucristo, tú eres mi Señor? ¿Qué crees que significaba eso? Analiza las palabras que hablaste. Cuando creíste en Jesús y el Espíritu Santo te tocó y recibiste el bautismo, y recibiste el Espíritu y recibiste el don celestial, recibiste la salvación y la vida eterna y llamaste su nombre, Señor Jesús, ¿qué crees que significa eso?
Esa fue tu juramentación. Esa fue tu boda. Esa fue tú en el trono de Dios, casándote con Él, diciéndote, te prometo amarte y cuidarte y serte fiel para toda la vida. ¿Y cumpliste? Hiciste tu juramentación. Porque fuiste llamado al sacerdocio. Y junto con el Espíritu Santo que recibiste, recibiste el sacerdocio. Y el sacerdocio viene con un juramento. Gracias a Dios, el juramento no lo hiciste tú, lo hizo Él. Juro por mí mismo, tú serás mi sacerdote eternamente. Dios te hizo un juramento. Tú serás mi novia. Tú serás mi sacerdote. Tú serás mi reina. Eternamente Él te juró. Así que quieras o no, tú juraste servirle mientras Él juró darte el reinado y la corona. Y la pregunta es, ¿le cumpliste? ¿Le cumpliste ya? Porque cuando entiendes el sacerdocio de justicia y entiendes la ley de Dios y el reino de justicia, entiendes la gravedad del asunto. Por eso es rechazada la justicia. Por eso es evitada. Porque te muestra que todo lo que tú trabajas para tratar de lograr es en vano hasta que no entiendes la gravedad del asunto. Es tan grave el asunto que el Dios creador del cielo y la tierra y de todos los universos bajó de su trono, se despojó de su gloria y tuvo que subirse en una cruz para morir por ti y bajar al infierno. Solo Dios sabrá cuántos años estuvo sufriendo ahí para resucitar y decirte a ti, te amo, y tú, bien, gracias. Nos vemos el domingo. Cuando salga la película de Mel Gibson, si ustedes lloraron viendo La Pasión de Cristo, porque yo lloré. Cuando yo fui al cine, yo sentía que se me desgarraba el corazón y yo no podía parar de llorar. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y me agarraba la cabeza y ni siquiera había venido Cristo por mí todavía. Era un mundano impío, pero yo sentía los golpes. Aquí en mi corazón se estrujaba. Y yo tratando de ser muy macho ahí en el cine, yo me disimulaba que me rascaba para limpiarme las lagrimotas que me caían. Y la que en aquel entonces era mi novia, me vio. Y ella se compadeció de mí, me abrazó y ella me empezó a limpiar las lágrimas. Porque yo lloraba y lloraba viendo cómo habían maltratado a mi Señor. Pero ahora que lo conozco en persona, ahora que lo vivo, ahora que lo siento, ahora que me habla, ahora que es mi amigo, que es mi amado, solo acordarme me hace llorar. Cuando Mel Gibson, Dios le permita que logre ese maravilloso proyecto, saque esa película La Pasión de Cristo 2 y te muestre lo que pasó después de la cruz, vas a entender por qué Él está medio loco. Porque a veces los que estamos medio locos somos los únicos que tenemos la suficiente cordura para entender lo que nadie puede llegar a entender jamás. Porque si eso no te convence a dejar, somos hijos pródigos todos. Andamos por la vida comiendo, bebiendo y luego se nos acaba todo. Y terminamos comiendo con los cerdos como las algarrobas que comía el hijo pródigo. Y luego entramos en sí y algo nos dice, yo voy a volver a la casa de mi padre mejor. Y esa es múltiple revelación. ¿Cuándo va a llegar tu momento de que entres en sí y vuelvas a casa de tu padre y dediques tu existencia para servirle a Él? Porque yo soy el único canal que tiene como meta no tenerte aquí para que tú me estés dando y para que tú me estés ahí adulando. Yo soy el único canal que tiene como meta levantarte y empoderarte y convertirte en un discípulo verdadero con poder y con unción para que expandas el reino de mi Señor a quien amo. Porque mi mentalidad es una mentalidad de reino. Y por eso los siervos de Dios no se llevan bien conmigo. Porque ellos tienen la mentalidad de borrego, de tener un ganado
Y por eso te predican, como que dice Milton, obedeced a vuestros pastores. No salga de la cobertura, la misma. Y yo te predico, despertad, despierta tú que duermes. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y te recibiré yo. Acostúmbrate. Un día me verás llorar, otro día me verás reír, otro día me verás gritar. Pero siempre me verás ganar. Siempre me verás vencer al enemigo. Siempre verás a los demonios huir y a la gente sanar. Así que aunque si no te gustan mis estados de ánimo y mis emociones y mis pasiones, y si no te gusta mi manera de hablar, que te guste por lo menos la obra de Dios que se hace frente a tus ojos. La gente ayer, un gran revuelo, Milton, porque vieron a Donald Trump que no puso su mano sobre la Biblia. Sí, que puso comentarios. Entonces, la gente empieza a decir, ¿qué significa eso? ¡Ay, te recibe al anticristo! A ver. ¿Qué haría yo? Pregunta entonces. Para sabios y entendidos, para verdaderos discípulos de Cristo, eruditos, estudiosos de la Escritura, ¿qué harías tú si llegas a estar en una situación donde te exiges que pongas la mano en la Biblia y que jures ¿lo harías? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha leído la historia de los cuáqueros? ¿Alguna vez alguno de ustedes se preguntó por qué era tan famoso el hombrecito colocho, o de pelo chino, le dicen en México, de pelo ondulado, colocho, con el sombrero de la avena Quaker? ¿Alguna vez se preguntaron quién es ese personaje? Porque sabemos que el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken es un personaje que vivió real. Sabemos que la muñequita de Wendy se supone que era una mujer real. Sabemos que Ronald McDonald no es verdadero, ¿verdad? Eso se lo inventaron. Pero el hombre de la avena Quaker era un verdadero personaje. Y si tú leyeras la historia de este hombre, ¡oh, Dios mío! Este hombre era un loco. Este hombre lo reventaron a golpes, combates entre 8 hombres, lo dejaron partido como muñeco de... y se reconstruyó su cuerpo y siguió predicando y salieron corriendo sus enemigos. Dios lo levantó. ¿Han escuchado la historia de él? ¿Y sabías cuál era el gran problema con él? Que él nunca se atrevía a jurar, porque citaba las palabras de Pablo y de Jesús que decían, no juréis. Mateo 5, versículos 34, 35 y 36, Jesús te dice que no jures. Entonces, el mundo está en caos porque Donald Trump no se atrevió a poner la mano en la Biblia para jurar, pero obedeció a Jesús que le dijo, no jures. Obedeció a la palabra que dijo, no jures. Entonces, ya vienen los conspiranoicos, los profetas del mal, a pronosticarte que es que porque el más malo de los malos ha llegado a la Casa Blanca, que ni siquiera se atrevió a tocar la Biblia porque le iba a quemar la mano. Y la gente está embrutecida creando una nueva teoría de conspiración cuando no se les ocurrió leer la Biblia y escudriñar. Si hizo Trump fue una guianza del Espíritu Santo, porque Trump ya había jurado la primera vez con una Biblia y no le fue muy bien en su gobierno. Esta vez Dios le ha tocado el corazón a Dios a decir, no vas a jurarles a ellos, sino que yo te juro a ti. Es un sacerdocio el que Trump ha recibido. Y esa es otra enseñanza que no tengo tiempo de dar. Trump no tocó la Biblia para juramentar porque ya lleva un sacerdocio superior y no va a rebajarse a ser un sacerdocio humano. Y eso lo hablaré otro día. Cumpliendo la Escritura y la Escritura cumpliéndose en él. Pero eso no te lo consideraste, ¿no? No, porque hay que preguntarle a la gente 007,
a la Jetafea Calzones, al otro Ronald Ibarra. No tengo nada contra él, pero últimamente anda por otro lado. Ronald anda ya por la... Esto es lo que sucede cuando un hombre tiene pura sabiduría de hombre y no tiene revelación. Recurre a la teoría de conspiración y ahí se queda. Y muchos, y muchos, y muchos, y muchos. Y son incalculables la cantidad de chusma que está ahorita hablando de eso. Y no nos olvidemos, saludo romano de Elon Musk. Fíjate que cuando yo voy al supermercado de la colonia, así me saludan. ¿Han ido a la colonia ustedes? ¿Que le hacen así? Gracias, así, te saludan así. En el supermercado de la colonia, los que estamos en Honduras saben que así te saludan. El saludo romano. Pero Elon Musk dijo, mi corazón sale a todos ustedes. Gracias porque salvaron al país. Gracias porque salvaron a la civilización. Gracias, mi corazón sale a todos ustedes. Entonces cuando le hizo así, estaba según él arrancándose el corazón y tirándoselos. Pero como no escucharon antes lo que él venía diciendo, porque eso es lo que hacen mis enemigos, cortan mi mensaje, ¿verdad? Y entonces yo digo, no, mira, es que a mí en las noches me da mucho calor y yo sufro de calor, ¿no? Porque destello mucha energía. Yo soy un dinamo de energía espiritual. Cuando estoy en la noche, soy llama de fuego. Y una vez dije, soy muy calenturiento en la noche. Editan el video, yo soy un calenturiento en las noches. Quitando todo lo anterior. Y así los enemigos editan para que parezca que estás diciendo una cosa que no dijiste. Lo mismo hicieron con Donald Trump y lo mismo hicieron con Elon Musk. Porque necesitan mantener el hervor de duda y de psicosis. ¿Estoy defendiendo a Donald Trump? No. Yo también lo estoy vigilando. Yo también estoy vigilando a ese pelo de lote a ver qué tal se porta. Pero por los momentos ahora yo solamente tengo optimismo para este 2025. Y antes de estarte fijando sobre el juramento que Trump no hizo con la Biblia, deberías de pensar en el juramento que tú hiciste con tu Biblia cuando viniste a Jesús y no lo has cumplido. Eso debería preocuparte. Ese sí es grave, porque ante ese tendrás que responder delante del trono de Dios. Milton ha dicho. Con los dichos de su boca los hombres se atan, y muchos se han atado y han decidido poner a Jesús como su Señor, pero no hacen nada de lo que Él les manda hacer. Por eso Jesús claramente le va a decir, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te pido? Y mucha gente viene a Él pidiéndole, como se hablaba ayer en la intercesión, pero no quieren saber nada de Jesús, solo quieren la añadidura de Dios, no buscan el reino del Señor y su justicia, y solo quieren simplemente las añadiduras de Dios. Miren, voy a pedirles perdón porque eso no era lo que quería predicar, ni por cerca. Pero le atiné porque al final sí prediqué lo que tenía que predicar. No, está muy bien. Pero quiero que sepan algo. Jesús los está esperando con los brazos abiertos, que se decidan por Él. Imagínate tú, y esto va para las mujeres. Imagínate tú, estás enamorada locamente de un gran hombre. Un hombre seguro de sí mismo, sabe lo que quiere, que tiene un motor, una energía imparable. Avanza y avanza y avanza en cada cosa que se propone porque es inquebrantable, es inmovible. Y no hay nada que las mujeres amen más que un hombre así. Un hombre decidido, determinado, valiente, esforzado, exitoso, triunfador, sagaz, galante, victorioso, conquistador. Pero este hombre, como todo héroe de las historias, tiene muchas admiradoras y muchas princesas y reinas se le tiran a sus pies. Y él, siendo un hombre débil como Salomón y como David y todos los demás grandes hombres de Dios, pica flor por aquí, pica flor por acá, porque es obediente al mandato de Dios, crecer y multiplicar. Pues él está cumpliendo. Y esta mujer sufre por él. Y más de una vez ella le dice, solo estoy esperando que te decidas por mí. Y sigue esperándolo. Yo solo estoy esperando que te decidas por mí. A veces yo pienso en Jesús que Él es así. Que tú estás viviendo el papel de Cristo, que está esperando y te dice, yo solo estoy esperando que te decidas por mí. Yo solo estoy aquí esperando pacientemente que te decidas por mí. Y si no recuerdo mal, han habido varias hermanitas al cual el Padre le ha profetizado así. Yo siempre estoy ahí esperándote que tú vengas a mí.
Y ellas han llorado porque han escuchado la voz de Dios. Porque ese mensaje es para ti. Cada uno de ustedes, hermanos. Pues sobre todo los cobardes que no se deciden. Estás perdiendo tiempo. Mira cuántos años has desperdiciado pensándolo. ¿Y qué lograste? ¿Qué tienes en tu haber? ¿Qué almacenaste en el reino de los cielos? ¿Qué tienes ya? Porque no hay nada más hermoso que una persona que se decide por Dios y que cumple su llamamiento y que logra su propósito. Esa es mi invitación siempre. Verás, yo predico un evangelio un poco distinto. Yo no te predico para que te arrepientas de tus pecados y que creas en Jesús para ser salvo. Yo te agarro del cuello y te dice, ven y sirve a mi Señor, desgraciado. Entonces son tácticas distintas, pero la mía funciona. ¿Qué esperas, cobarde? Levántate, esparzano. Levántate, toma tu espada, espartano. Vamos a la batalla. ¿Viste? Ese es mi mensaje. Lo mío es diferente. Yo predico diferente. Y no todos toleran mi mensaje, pero es el mensaje que el Padre me ha dado. Este es el foro abierto ahora, 504-8969. Esta es la llamada de WhatsApp. Tengo que quitarla, tomen captura de pantalla porque entonces TikTok empieza con sus tonteras. Ya tenemos censura en YouTube, no quiero TikTok. Tome captura de pantalla los que están viéndome. Este es el número de WhatsApp para que llames. Y pueden solicitar también llamada en TikTok. Abrimos el foro. Quiero escuchar si están o no están en sintonía con nosotros. Si están en sintonía con nosotros. Si están de acuerdo. Y si alguien me quiere corregir, no, adelante, también estoy dispuesto a escuchar. ¿Listos? Vamos a ver. Ya tienen el WhatsApp. Milton es el que maneja el WhatsApp. Dios le bendiga, muy buenos días. Saludos, hermana. Dime, ¿cómo estás? Más que feliz. La verdad, de todo corazón, lo único que yo puedo decirle es: siga tomando martillo, porque la palabra es clara y más que perfecta. Y todo lo que es del Señor tiene cumplimiento. Quizás usted no se acuerda de mí, pero yo soy a la que usted dijo, justiciera de justicia, alcanzando almas para Cristo. Nunca voy a olvidar ese comentario que a Dios doy gracias y bendigo su vida, varón, porque tuvo a bien hacerme ese comentario. Quizás usted ya no se acuerda. Me habló de algunas escrituras que todavía las tengo guardadas en ese comentario. Y la verdad que desde ese tiempo pues lo sigo y me encanta porque acuérdese que Juan el Bautista era uno que decía: arrepiéntase, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir? Porque a la verdad muchas de las veces hoy nos escondemos, así como Adán y Eva se escondió después de que habían hecho sus fechorías. Ya para qué nos escondemos si sabemos que de la presencia y del ojo del Señor jamás nos vamos a poder esconder. Pero desgraciadamente muchas de las veces nos damos cuenta hasta que ya estamos en el estiércol, revueltos y bien escondidos de tanta pudrición y de tanto pecado. No tiene que, bueno, le voy a exhortar. Usted dijo que iba a recibir todo, ¿verdad? Entonces sí le voy a exhortar en algo: no pida perdón por la palabra, porque la palabra no viene de usted, la palabra viene del Señor. Y la boca del Señor no se va a callar, porque si no la habla por usted, la hablará por aquel que está tirado por las calles, la va a hablar por la prostituta, la va a hablar aún por las piedras, y la va a hablar por el que se deje que Él lo haga, porque como ciertamente usted dijo, tenemos un juramento que nosotros hemos prometido servirle, nosotros le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida. Nosotros hemos dicho, como dice el apóstol Pablo, que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y desgraciadamente, por los problemas, porque no queremos el que te juzguen, el que te critiquen, el que te maldigan, el que te ofendan,
caemos en la hipocresía de querer hallar la gracia de los hombres, cuando escrito en la palabra está que entonces somos siervos inútiles y preferimos la gracia del hombre que la gracia de Dios. Entonces, sigamos anhelando mejor tener el agrado y la gracia de Dios, y aunque seamos malditos por los hombres, porque el Señor es claro en su palabra y dice que nadie puede maldecir lo que Él ha bendecido. Así es de que, varón, yo me gozo, la verdad, para mí es un regalo muy grande de parte de Dios, el que Él me dio, el que usted pasara por uno de los en vivos, no que yo hago, sino que al Señor le place que sucedan, y ver tomado aquel comentario desde esa fecha. Yo lo sigo más de 2 años, para honra y gloria del Eterno, y la verdad es de que sigamos las pisadas del Maestro, sea que se levante y que se tenga que levantar, que así como se levanten también van a caer, porque los que son del Señor hasta el fin, y los que se dicen ser del Señor simplemente de labios le han confesado, pero el corazón está lejos y se han vuelto sepulcros blanqueados, que a la verdad, por muy hermoso que prediquen, mucha intelectualidad, mucha palabra, mucha teoría, mucho conocimiento de hombre, la verdad están muertos, pero están muertos a la vida eterna y vivos para el pecado, porque hoy les conviene más ser populares, hoy llaman las regalías, pero las regalías terrenales, y se les olvida que la vida en esta tierra es pasajera, porque aún Jesucristo mismo la caminó, pero no se estacionó en ella, porque este no era su reino, y por lo tanto el suyo y el mío tampoco están en esta tierra. Varón, yo lo felicito, y si usted dice, quizás parezco loco, termínese de volver loco por esta palabra, porque la gente no lo entiende, porque aún conociéndole y viéndole caminar por las calles, por las aldeas, por los pueblos, aún no lo creyeron. Por eso dice su palabra que más bienaventurados los que sin ver han creído. Y si usted se cree poco loco, pues yo creo que yo ya quedé maniática, mi hermano Fausto. Pero aunque nos metan aquel manicomio, yo pienso que se abriría y se partiría en 4, y todos los locos adoraríamos al único Dios vivo que existe. Y va a existir por toda la vida. Yo me siento orgullosa de escuchar esta palabra. Ciertamente la humanidad está acostumbrada a que les soben el lomo y se les resbale la mano por la grosura del carnero con la cual se han embarrado. Pero es necesario que la humanidad escuche y entienda que no nació para quedarse aquí, sino que hay un lugar, y ese lugar no pertenece a este. Pero el que quiera naufragar en 2 aguas, él solo se engaña, porque Dios es santo. Él es santo y Él pide todo o nada. Pero la humanidad está acostumbrada a tener vida de yo no sé cómo le llamen en Honduras, pero aquellos palos que le ponen al ganado en el pescuezo para que no rompan los cercos. Así vive la humanidad hoy, con un pie aquí y el otro pie allá, pero en realidad no están en nada. Varón, siga hacia adelante. Lo amo y lo abrazo en el Señor, con un amor santo. No pida perdón por la palabra, que al que no es para él, que siga hacia adelante o que se vaya. Y el que quiera realmente salvar su vida, que la tolere y la aproveche, porque va a haber días que ya nadie se la va a decir y nadie se la va a gritar y solo se la va a imaginar. Y por eso, aún hoy, el que se dice ser del Señor está más envuelto y embarrado en el pecado que aún aquel que está allá afuera y no ha llegado al conocimiento de la vida eterna y qué es lo que significa juntamente con ello. Así es de que lo amo, varón, hacia adelante. Es lo único que yo le puedo decir. Bendiciones. Muchas bendiciones. Gracias, hermana, por llamarnos. Adelante, próxima llamada. Voy a leerles algo que dice la Biblia para que vean cómo era un día normal para Jesús. Este era un buen día para Jesús. Cuando Jesús tenía un buen día, le iba así. Y se agolpó la gente de nuevo, de modo que ellos ni aún podían sentarse a comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, su familia,
vinieron para prenderle, o sea, para amarrarlo, porque decían, está loco, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que estaba poseído, que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Entonces, a Jesús, en un buen día, sus hermanos y su mamá creían que estaba loco, lo iban a traer para llevarlo al manicomio. Y los escribas lo querían agarrar para echarle los chamucos porque creían que estaba poseído. Ese era un buen día para Jesús. ¿Por qué? Porque no lo mataron todavía. Era un buen día para Jesús. Adelante, la próxima llamada. América, ¿estás al aire? Claudia, ¿estás al aire? Claudia. Bueno, vámonos, nos dejamos hasta aquí. No voy a quedarme la cabeza con que llamen o no llamen. Eso es todo, les he entregado el mensaje. Les agradecería si me pudieran hacer el gran favor de ponerle sus corazoncitos ahorita antes de que cerremos, aunque sea de último. Metan sus corazoncitos, saluden por medio de un corazoncito. Ayúdenos a apoyar el canal, ayúdenos a mover el video. Yo sé que el mensaje impactó a muchas personas, me impactó a mí. Y sé que muchos de ustedes van a considerar seriamente si lo que están haciendo es lo que realmente deberían de estar haciendo. Porque el tiempo se acaba, va a llegar un momento. Y ¿saben qué es algo que yo quiero decirles? Hay algo que muchos me han dicho que concuerdo totalmente en cuanto a servir a Dios. Solo una cosa yo me puedo sentir que me arrepiento, de no haberlo servido antes, de no haberme metido a las cosas de Dios antes, de no haber entendido y de haber sido visitado por Jesús antes. Y muchas veces me lo he dicho, ¿por qué no me metí antes? Porque solamente sirviendo al Señor se vuelve la más hermosa y la más horrible experiencia al mismo tiempo. Hermosa porque todo lo que es de Él es hermoso, pero cuando te das cuenta de lo horrible que es la humanidad, se vuelve horroroso querer seguir lidiando con ellos. Cuando ya eres transformado, tú prefieres mejor irte. Quieres estar allá y no volver. Y esta experiencia la tienen muchos que han muerto. Se les da la opción, te puedes quedar o puedes regresar. Y todos se quieren quedar. Pero regresan con dolor en el corazón, sabiendo que es necesario regresar para tratar de salvar a todos los que puedan del error. Cuando yo entro a las cosas de Dios, encuentro la paz, encuentro gozo insaciable o inquebrantable, inagotable, mejor dicho. Es un hermoso sentir servir a Dios. Sentir de propósito, de seguridad, de paz, de poder, de autoridad. Es algo tan hermoso. Algo que nunca tuve antes. Pero al mismo tiempo es horrible ver la indiferencia de la humanidad y la maldad del hombre. Y cómo no respetan ni siquiera les interesan las cosas de Dios. Y creen que estorbando las cosas de Dios le están haciendo un favor a Dios. Así que hermanos, que Dios les corte la carne del corazón, les haga la circuncisión y ese corazón engrosado se lo sensibilice al Espíritu, porque las cosas del Espíritu son bellas y maravillosas y ustedes se lo están perdiendo. Y los que pierden son ustedes, no yo. Así que gracias por su atención. Nos veré hoy en la noche en la intercesión para que vean más milagros. Sean bendecidos en nombre de Jesús. Los amo y hasta pronto.